Bueno, pues vamos con el siguiente de los complementos del verbo, el objeto directo o complemento directo. Lo primero que tenemos que entender es que el complemento directo modifica al verbo transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? Bueno, pues un verbo transitivo es un verbo que exige la existencia en complemento directo. Lo vamos a ver más claro con un ejemplo porque esto parece un lío. A ver, en el caso de el Cid derrotó al ejército enemigo, tenemos el verbo transitivo derrotó. ¿Qué significa que este verbo sea transitivo? Pues que necesita un objeto directo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien derrotó, en este caso el Cid, que es el sujeto, que es el que derrotó, tiene que haber algo o alguien que sea derrotado. En este caso, ¿cuál sería el objeto directo? Pues sería al ejército enemigo. Sería el complemento directo. Si dijéramos el Cid derroto y elimináramos el complemento directo, pues la frase quedaría incompleta, porque el verbo derrotar exige un complemento directo que va a ser la cosa o persona que va a ser derrotada. Entonces, en este sentido podemos decir que el complemento directo es un complemento exigido o regido por el verbo, que el verbo exige la presencia del complemento directo. A ver, puede ser que un verbo transitivo en una frase no tenga complemento directo. Podemos encontrarnos, por ejemplo, la frase Juan comió con su padre en el restaurante. El sujeto sería Juan y el predicado sería comió con su padre en el restaurante. ¿El verbo comer es un verbo transitivo? Pues sí, porque para comer tiene que haber algo que se ha comido. ¿Qué pasa? Que en la frase Juan comió con su padre en el restaurante no aparece la cosa que es comida. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa, en este caso, decir lo que comió Juan, porque lo que nos interesa es decir que comió en el restaurante y que comió con su padre. Pero implícitamente, aunque no aparezca en la oración, el complemento directo está ahí porque alguien para comer tiene que existir algo que haya sido comido. Eso es el significado de lo que es un verbo transitivo, un verbo que exige el complemento directo y que implícitamente tiene que estar o explícitamente en la frase aparecer. ¿Qué elementos pueden hacer de complemento directo? Bueno, pues el complemento directo puede ser, por ejemplo, un sintagma nominal. En el caso de Elena comió una sopa, pues tenemos el verbo transitivo comer, que como hemos dicho, que para alguien coma tiene que haber algo que se ha comido. En este caso, ¿qué es lo que es comido? Pues una sopa, que esto sería el complemento directo. Sería un sintagma nominal porque el elemento más importante es sopa, que es un sustantivo. ¿Qué pasa? Que el sintagma nominal también puede aparecer en forma de un pronombre. Entonces, por ejemplo, los pronombres personales, me, te, se, nos, sos, lo, la, los, las, pues también pueden funcionar como complementos directos, como núcleos del sintagma nominal complemento directo. Por ejemplo, vemos, Elena espera a tu hermana. El verbo esperar es un verbo transitivo porque para esperar hace falta que haya algo o alguien que sea esperado. ¿Qué es lo que es esperado en este caso? Pues tu hermana, que sería a tu hermana, sería el complemento directo. Pero ¿qué pasa? Que podríamos sustituir Elena espera a tu hermana por Elena la espera. En este caso, el pronombre personal la sería el complemento directo. Y también puede hacer la función de complemento directo un sintagma preposicional precedido por la preposición a, como en el caso que vamos a ver, ellas se encontraron a tu hermano. Pues tenemos otra vez un verbo transitivo, que es el verbo encontrar, porque para encontrar hace falta algo o alguien que se ha encontrado. ¿Qué es lo que es encontrado en este caso? Pues tu hermano. Entonces, el sintagma preposicional a tu hermano, que como vemos está precedido por la preposición a, sería el complemento directo. Y como hemos visto antes, pues lo podíamos sustituir por un pronombre. En este caso, como tu hermano es masculino singular, pues lo teníamos que sustituir por el pronombre lo. En vez de ellas encontraron a tu hermano, ellas lo encontraron. En este caso, el sintagma nominal lo, pues un sintagma nominal porque está formado por un pronombre, que sería el núcleo, sería el complemento directo.
Entonces, ¿cómo vamos a identificar el complemento directo? Pues la primera prueba es que lo vamos a poder sustituir por estos pronombres, lo, la, los o las. O sea, como yo os digo para que os acordéis, la, lola, lo, la y sus plurales. Los, el plural de lo es los y las, que es el plural de la. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Juan compró el abrigo. Como siempre vemos que tenemos un verbo transitivo que es comprar. ¿Y por qué es transitivo? Porque para comprar hace falta algo que sea comprado. En este caso, ¿qué es lo que es comprado? Pues el abrigo. El abrigo sería el sintagma nominal, complemento directo. Y como hemos visto antes, pues para hacer la prueba del complemento directo vamos a ver que lo podemos sustituir por lo, la o los o las. Como el abrigo es masculino singular, lo vamos a cambiar por lo. Y en vez de Juan compró el abrigo, decimos Juan lo compró. Entonces lo sería el complemento directo. Al poder sustituir el abrigo por lo, pues vamos a tener un complemento directo. Y vemos que comprar es un verbo transitivo. ¿De qué otra manera podemos comprobar que hay un verbo transitivo? Pues si pasamos la frase a pasiva, el complemento directo se va a convertir en el sujeto de la oración pasiva. Vamos a verlo con un ejemplo. Juan compró el abrigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el complemento directo, que es el abrigo, y lo vamos a convertir en el sujeto de la pasiva. El abrigo fue comprado por Juan. Vemos que hemos sustituido la forma verbal en activa, compró, por la forma pasiva, fue comprado. Y entonces hemos visto que el complemento directo se ha convertido en el sujeto de la oración pasiva. Está aquí, el abrigo. Entonces tenemos esas dos maneras de comprobar que hay un complemento directo. Primero buscaremos que hay un verbo transitivo. Luego veremos si el elemento que creemos que es complemento directo lo podemos cambiar por lo, la, los, las. Y si es así, para asegurarnos podemos hacer una segunda prueba que es el paso a pasiva de la oración y entonces el complemento directo se va a convertir en el sujeto. Entonces vemos aquí más ejemplos de sustitución. Cómprate el abrigo que es el complemento directo porque para comprar hace falta algo que sea comprado, en este caso el abrigo, y lo sustituimos por lo, que en este caso se pega el verbo. Ayer vi la película. Pues el verbo ver es transitivo porque hace falta algo que sea visto. ¿Qué es lo que es visto? La película. Pues la película sería el complemento directo y lo podemos cambiar por la y decir ayer la vi. Lo mismo, ella me contó sus secretos. Pues el verbo contar es transitivo porque hace falta algo que sea contado. ¿Qué es lo que es contado? Pues sus secretos. Y comprobamos que es directo porque lo podemos cambiar por uno de estos pronombres, lo, la, los, las, y en este caso sería los, porque secretos es masculino plural. Ella me los contó. Y el último ejemplo, tengo que regar las flores, pues vemos que regar es un verbo transitivo porque para regar hace falta que algo sea regado. ¿Qué es lo que es regado? Las flores. Entonces vamos a ver que lo podemos sustituir por uno de los cuatro pronombres, lo, la, los, las, como flores es femenino y plural, por las. Tengo que regarlas. Y ahora vamos a hacer el análisis de estas oraciones para verlo. Primero vemos que tenemos un verbo transitivo, que es perdió. ¿Por qué sabemos que es transitivo? Porque para perder hace falta algo o alguien que se ha perdido. En este caso, ¿qué es lo que se ha perdido? Pues una fantástica oportunidad, que esto es lo que va a ser el complemento directo. ¿Vale? Entonces tenemos un verbo transitivo y entonces buscamos el complemento directo, que es la cosa que es cosa, persona que es perdida, en este caso, una fantástica oportunidad. Bueno, el sujeto, ¿cuál es el sujeto de esta oración? A ver, perdió, si lo ponemos en plural, sería perdieron y nos quedaría la frase ellos perdieron una fantástica oportunidad. Hemos tenido que cambiar él por ellos, con lo cual él va a ser el sujeto. Y todo lo demás va a ser el sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué es un predicado verbal? Pues porque no tenemos un verbo copulativo, tenemos un verbo predicativo que es perdió. O sea, un verbo predicativo es todos los que no son copulativos.
¿Qué función va a hacer el verbo? Pues núcleo del predicado, como siempre va a ser el núcleo del sintagma verbal predicado. Y hemos visto que teníamos el complemento directo, por lo que hemos dicho antes. ¿Qué tipo de sintagma es una fantástica oportunidad? Pues es un sintagma nominal. ¿Por qué? Pues porque la palabra más importante aquí de lo que estamos hablando es de la oportunidad. Es el núcleo. Y al ser un sustantivo, pues es un sintagma nominal. El artículo una determina oportunidad. Está hablando de una oportunidad y será el determinante. ¿Y qué función va a hacer el adjetivo este? Esto es un sintagma adjetival porque tiene un adjetivo que es el núcleo. ¿Y qué función va a hacer? Pues va a ser el complemento del nombre. ¿Por qué? Porque nos está complementando la información sobre la oportunidad, porque nos dice que es una oportunidad fantástica. Lo podríamos quitar, sí, podríamos. Él perdió una oportunidad. Es complementario. Pero es complemento del nombre porque nos dice algo del nombre. Es una oportunidad fantástica. La siguiente. Esos alumnos suspendieron el examen. Primero, vemos que tenemos aquí un verbo transitivo, que es suspendieron. ¿Por qué? Porque para suspender hace falta que haya algo que sea suspendido. ¿Qué es lo que es suspendido en este caso? Pues es el examen, la cosa suspendida. Entonces, esto va a ser el complemento directo. Vamos a ver el sujeto. Suspendieron. Si lo ponemos en singular, suspendió, nos quedaría ese alumno suspendió el examen. Con lo cual, como lo que hemos tenido que cambiar es esos alumnos y poner ese alumno suspendió, pues esto va a ser el sujeto, el sintagma nominal sujeto. Y todo lo demás va a ser el sintagma verbal predicado. Verbal, porque no tenemos un verbo copulativo. ¿Qué función va a hacer el verbo? Pues como siempre, núcleo del predicado. Y ahora nos queda solo el examen, que hemos visto que era el complemento directo porque es la cosa suspendida. Entonces, ¿qué tipo de sintagma es? Pues la palabra más importante del examen es examen. Como es un sustantivo, pues se trata de un sintagma nominal. Y el núcleo va precedido de un artículo que hace la función de determinante. Pues con esto estaría el análisis completo. Si os fijáis, para hacer la prueba del complemento directo, la primera oración, él perdió una fantástica oportunidad, pues lo podemos cambiar. Una fantástica oportunidad lo podríamos cambiar por la y decir él la perdió. Y además podríamos pasar esta frase a pasiva, una fantástica oportunidad fue perdida por él. Y el complemento directo se convertiría en el sujeto. Con la segunda oración vamos a coger el complemento directo, que es el examen, y lo vamos a cambiar por uno de los pronombres. Como es masculino singular, lo cambiemos por lo. Esos alumnos suspendieron el examen, esos alumnos lo suspendieron. Entonces lo podríamos cambiar por lo. Y también podemos pasar la frase a pasiva y coger el complemento directo y convertirlo en el sujeto de la oración pasiva. El examen fue suspendido por esos alumnos. Bueno, pues espero que lo hayáis comprendido bien. ¿Vale? Un saludo.